Fernando fue mi maestro en la Universidad de los Andes hace casi más o menos 20 años. Entonces lo conozco un poco de toda la vida. Su trabajo contemporáneo no lo conozco a profundidad, pero más o menos he tenido un seguimiento importante. Entonces, bueno, muchas gracias, Fernando, por estar aquí y le doy la palabra. Dale, muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes por venir. Pasaron 20 años. Bueno. Y muchas gracias por la invitación al Instituto de Investigaciones Estéticas. La presentación que preparé para hoy tiene que ver con, aunque están enmarcadas en un genérico de prácticas curatoriales, voy a situar esta conversación en dos casos concretos en los que estuve involucrado entre el año 2008 y el año 2015, en escenarios diferenciados con supuestos de las prácticas artísticas también diferenciadas, pero con una importante relación entre los resultantes de esas prácticas artísticas en un sentido ampliado que involucraría no solamente procesos de creación o de circulación o de apropiación social de esas prácticas, sino también de la investigación misma e incluso la formación de nuevos agentes del campo del arte local. Entonces, como ven en esta diapositiva, quiero presentar algunas reflexiones sobre las prácticas y los discursos que movilizan o movilizaron en su momento estos dos proyectos que tienen escalas diferenciadas, como lo veremos dentro de unos minutos, y que involucran, aunque pareciera obvio o no, digamos, en automático uno pensaría que siempre están involucrados curadores y artistas, pero siempre dejamos por fuera un espacio social un poco más complejo y también dentro de esos agentes artísticos, del campo artístico, también hay unas diferenciaciones importantes que hay que hacer, redes de trabajo bastante bien diferenciadas, escalas, como ya las mencioné, de escala barrial, local, nacional e incluso global. Esta reflexión a su vez está enmarcada en la importancia que se le ha concedido a lo largo del siglo XXI en el país, en Colombia, al fortalecimiento de los procesos culturales de ciudadanía a través de su participación en procesos de arte y cultura y patrimonio también, y en la discusión pública sobre los alcances de las políticas para, repito, arte, cultura y patrimonio que están detrás y que permiten esas articulaciones concretas en territorios específicos del país, en este caso de la ciudad de Medellín. Esta tendencia, digamos, desde la política cultural y desde las prácticas curatoriales enmarcadas en este tipo de eventos, también cruza procesos de investigación de corte académico. Por un lado, también, pues, por supuesto, impacta directamente a la comunidad de artistas y gestores, pero sobre todo estos procesos, algunos de estos procesos que presentaré, están articulados de manera concreta a espacios sociales específicos, es decir, que tienen un plus, tienen un valor agregado, por decirlo de alguna manera. El temario entonces es cortito, son 3 puntos. El primero es un contexto general a propósito de los salones regionales de artistas y el programa Salón Nacional de Artistas en Colombia. Algunas nociones que me parecen importantes para poder desplegar luego la presentación sobre los dos casos que abordaré, que son Ex situ in situ, Moravia, prácticas artísticas en comunidad, un proyecto curatorial que tuvo lugar entre el año 2008 y el 2011 en Medellín, y el Encuentro Internacional de Arte de Medellín del 2015, MD15, Historia Locales, Prácticas Globales. Como un punto a propósito de estos dos casos es que en ambos proyectos participé siendo como parte de un equipo de curadores. No son proyectos individuales, sino justamente ingresando en relaciones con otros agentes, con otros curadores en el proyecto. Bien, el primer asunto entonces es el de los salones regionales de artistas.
Esta descripción que ustedes ven en las pantallas son la descripción que aparece en la página web del Ministerio de Cultura de Colombia, que desde los años 70 creó unos salones regionales de artistas. Aquí quiero hacer dos señalamientos que me parecen importantes. El primero, que es peculiar que un programa o que tiene un nombre como Salón Nacional, que nos habla inmediatamente del siglo XIX, esté dando cuenta de la contemporaneidad o de las prácticas más avanzadas dentro del país. Digamos que ha sido un término útil, un vehículo que ha permitido recoger las distintas temporalidades que puede llegar a tener el arte en Colombia, ¿no? Digamos que puede haber unas tendencias de corte modernista, tienen unas propuestas contemporáneas modernistas, unas propuestas contemporáneas de avanzada y unas prácticas estalladas, por decirlo de alguna manera, unas prácticas artísticas, entendámoslo, prácticas artísticas de esa manera, luego ahondaré un poco más en esa categoría, que con distintas tensiones han logrado integrar paulatinamente a las distintas regiones culturales en las que el Ministerio de Cultura ha dividido el país, que son, dependiendo del año, dependiendo del momento, fueron en un caso 8, luego 6, y actualmente son 7 regiones culturales, y como todas esas regiones y como toda la geografía, pues es arbitraria, ¿no? Pensemos que la zona Caribe incluye las zonas denominadas de la sabana inundable, la parte suroccidental incluye el Valle del Cauca, que lo relaciona con el departamento de Nariño, que son dos entidades territoriales bastante bien diferenciadas en términos culturales, una con una fuerte presencia afro y otra con una fuerte presencia indígena, por ejemplo. Una gran zona, digamos, en términos de extensión territorial, que correspondería a la zona amazónica del país. La zona andina tiene dos zonas importantes, tres. Una, la centro-occidental, que implica o incluye Antioquia y el denominado eje cafetero. Otra que incluye a los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, más Bogotá, el distrito capital, y una más en los Santanderes, en el extremo nororiental del país, que colinda con Venezuela. Entonces, el programa Salón Nacional, y como nacieron estos salones regionales, lo que intentaban en un momento era intentar atraer al país, que es un país centralista, como buena parte de los países latinoamericanos, con capitales macrocefálicas, que cooptan o que donde tiene presencia la mayor parte de la oferta cultural, la mayor parte de los recursos y, por supuesto, la mayor parte de la población, también de los centros de formación profesional en artes y demás. Y donde también se concentran los agentes más profesionales del campo del arte. En la primera parte de los años 90, Colombia tiene un cambio de constitución política y eso implicó una transformación importante porque, diciéndolo en términos muy cortos, es una constitución política de corte culturalista, es decir, cómo otorgó a la cultura, a las prácticas de la cultura y del patrimonio, una dimensión que permitiría, de alguna manera, que comunidades enteras, o sea, amplias franjas de la población colombiana que habían estado marginadas históricamente, pudieran integrarse al discurso de nación vía cultura. Y también vía cultura, es decir, derechos de tercera generación, derechos culturales, pudieran garantizar los derechos de primera y segunda generación, derechos civiles y derechos humanos. No voy a ahondar, eso es todo un tema, eso sería casi como una disertación de doctoral, pues creo que eso es un problema complejísimo. Esto tiene impactos muy concretos. Uno de ellos es la creación del Ministerio de Cultura, que no existía una entidad, un instituto descentralizado que dependía de la presidencia, que se llamaba Colcultura. Y este cambio implica pues, muchas cosas. Una, que integra el sector central de gobierno nacional. Dos, que reconoce entonces el gobierno, el Estado, el papel fundamental de la cultura, que en otros países,
incluso en México pues viene de tiempo A dentro de la Constitución de la Nación, aquí no. Y en esa medida aparece un término clave que es la participación como corazón, no solamente del campo cultural, sino de la perspectiva, del horizonte de sentido de esa nueva constitución política. Decir democracia participativa, valga la aclaración, significa afirmar también que está fallando el sustantivo. Pues la democracia por definición es participativa, pero si le pones democracia participativa es porque algo está fallando. Entonces digamos que la participación es como un énfasis importante y en términos de arte, cultura y patrimonio, esa participación, esa bandera de la participación la recogió Bogotá, pues como capital. Y en la segunda mitad de los años 90, durante la primera alcaldía de Antanas Mockus, que había sido rector de la Universidad Nacional de Colombia, que fue rector justamente cuando yo era estudiante de la licenciatura en Artes, llega a la alcaldía con un programa de cultura ciudadana en la que centra buena parte de sus esfuerzos en la transformación colectiva a partir de la cultura. Y bueno, no es un asunto exento de crítica, pues finalmente pensar que la cultura ciudadana nos transforma y el término de cultura ciudadana a veces aplana o también oculta los conflictos que son fundamentales también en una sociedad. Sin embargo, esa cultura ciudadana sí transformó un comportamiento de la ciudad, la apropiación de los espacios de ciudad, etcétera, etcétera, y sobre todo creó un sistema que se llamó Sistema Distrital de Cultura. Creó una serie de instancias y espacios de participación, una serie de programas novedosísimos que intentaban actualizar la política pública para el arte y la cultura con la actualidad de las prácticas artísticas que estaban emergiendo en ese momento, en la segunda mitad de los años, bueno, a lo largo de todos los 90, pero le da cabida a ese asunto. Lo interesante también acá es que no es el Ministerio de Cultura el que establece unos lineamientos de política cultural para todo el país, sino es la capital, desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien establece esos lineamientos de política cultural para pública, con procesos de concertación y, insisto, de participación, y impregna o derrama sobre el país, a través del Ministerio de Cultura, esos lineamientos de política pública. Lo que se entiende por fomento a las artes y, por lo tanto, lo que se entiende como arte contemporáneo, como práctica artística, como prácticas culturales, emanan de esas políticas públicas. Y en nombre de esas políticas públicas se han implementado una serie de programas y proyectos y de espacios que tienden a cumplir ese objetivo de participación en nombre del arte y la cultura. En ese marco, que acabo de escribir tan rápidamente, es que se inscribe ese nuevo programa Salón Nacional de Artistas, cuya primera parte son estos salones regionales, es decir, de esas 7 zonas culturales que mencioné hace unos minutos. Se abre como una posibilidad para que no se siga evaluando o estableciendo los valores del arte que deben tener en las regiones desde el centro, es decir, desde expertos del centro del país, que, como también mencionaba, cuentan con otro tipo de redes, otro tipo de recursos, instituciones, espacios físicos para la difusión y la circulación y la apropiación social, y un peso específico justamente por su concentración en Bogotá, sino cómo poder generar diálogos con otras regiones del país cuyas condiciones son completamente diferentes, cuyos objetivos o cuyas prácticas culturales quizá ni se preguntan, no tendrían por qué hacerlo, por el arte contemporáneo. No tendrían por qué preguntarse por prácticas artísticas, sino que son prácticas un poco más complejas que tienen que ver con memoria y patrimonios vivos, por ejemplo, entre otras cosas, con el territorio, con el paisaje, con prácticas rurales. Justamente comenzando en la segunda mitad de la primera década del siglo XXI, es decir, como después del 2004, 2005,
Hay una transformación de los salones y esos salones regionales que antes conformaban equipos que designaba directamente el Ministerio de Cultura, se abren a convocatorias públicas para que artistas, grupos de gestores, actores del campo cultural presentaran propuestas de curaduría o sea, tenían que vivir en cada una de las regiones para la que presentaban algún proyecto de curaduría. Y eso significó que, por eso el nombre de la charla tiene que ver con prácticas artísticas y no con curaduría, es decir, me interesa más el adjetivo que el sustantivo. Me interesa más lo curatorial como una práctica ampliada, derramada, como fragmentada, estallada, como las mismas prácticas de creación artística o las mismas prácticas de investigación o de circulación de arte o de fomento o de gestión, e ingresan a un espacio pues bien interesante. Entonces, los grandes núcleos urbanos como Barranquilla, Cali, Medellín o Bogotá, por supuesto que cuentan con museos de arte moderno, cuentan con, mal o bien con un circuito de agentes reconocido, especializado, ¿no? Contrastaba con propuestas de otras regiones. Algunos de esos contrastes, por ejemplo, Bogotá ha entrado y salido permanentemente de la región de la zona centro. En algún momento era Bogotá sola, que tiene todo, tiene 13 centros de formación profesional de artistas, 13, eso es muchísimo. Para una ciudad que no llega a los 8 millones de habitantes, que no contó con un museo de arte moderno durante 15 años, que estuvo en un gran letargo, y sino espacios luego de la reestructuración de la Galería Santa Fe, que es un espacio público de exhibición de arte contemporáneo, mientras se reestructuraba y se construía una nueva sede, tuvo unos años también sin un espacio para circulación de cierto tipo de prácticas, contrastaba con los departamentos que lo rodeaban, con Cundinamarca y con Boyacá, que Cundinamarca pues ya sería un departamento casi que sin capital, y Boyacá con una capital muy pequeña de 250.000 habitantes, 280.000 habitantes. Entonces hay una serie de asimetrías. En otras regiones la articulación era un poco más efectiva, mucho más interesante, porque de golpe sí se puede hablar de lo caribeño en un sentido muy amplio que podía incluir la parte insular, San Andrés, Santa Catalina y Providencia, por ejemplo, más toda la costa atlántica, más la sabana costeña. Digamos como que podría, interesante en términos de problemáticas culturales, y que se integra fácilmente al Caribe creol, al Gran Caribe, pues, a esa amplia zona tan compleja de la que Colombia también hace parte. Y en algunos de estos ejercicios pues, se presentaban curadores profesionales con cierta trayectoria, pero en otros casos nos presentábamos otros agentes, o artistas, o docentes, o investigadores, y hacíamos una serie de preguntas bastante pues situadas en condiciones y en territorios bastante específicos de esas regiones, digámoslo así. Entonces, por un lado, podrían haber recorridos de culturas de patrimonio vivo, por ejemplo, en la costa caribe, piezas o proyectos relacionados con la radio, entonces piezas que circulaban en el espacio aéreo en la zona centro, y podrían haber proyectos que tengan que ver con la cultura cañera afro en el Valle del Cauca, por ejemplo. Entonces, o preguntas críticas o posturas críticas con respecto al paisaje cultural cafetero en la zona centro-occidental. Bueno, esas preguntas, digamos, se han venido decantando. Ya hay más de 15 años de prácticas, de experiencias en esos distintos salones regionales que salen todos a la vez, y también ha cambiado la relación con el Salón Nacional, que sería la gran sombrilla que estaría encima de esos salones regionales. Y esos salones regionales de alguna manera alimentaron en algún momento las exhibiciones generales del Salón Nacional, que se hacía un año después, para ahora hacer parte de manera tangencial o quizá en tensión o paralela, si más bien es el término, porque los salones regionales tienen una vida propia más allá de que ingresen o no al Salón Nacional.
El punto, ya que espero haber sido más o menos claro cómo funciona esa dinámica, esa estructura y esa política cultural para el fomento del arte contemporáneo, ha hecho que se hayan marcado unas preguntas y unas indagaciones desde las prácticas artísticas contemporáneas que relacionan o que están bastante relacionadas directamente, cercanamente con territorios concretos. No el arte en abstracto o el arte con la mayúscula, no como un metarrelato, sino prácticas que están situadas en contextos específicos, con problemáticas específicas, con necesidades específicas, que ya por fuera de esos salones regionales han empezado a tomar fuerza y han empezado a tomar como una dinámica propia. En el marco de ese marco, Medellín ha tomado un renombre internacional por movilizar o fomentar o respaldar proyectos de prácticas culturales o prácticas artísticas con saldo de transformación urbana, con saldo de transformación social. Para mí es muy fuerte afirmar que ocurra eso de esa manera, a rajatabla, pero esa es como la cultura ciudadana 2.0, la que vino después de Antanas Mockus, vino a partir de otros dos alcaldes, en donde, bueno, además de esas transformaciones, van articulados a la creación de de infraestructura urbana, a diferencia de Bogotá, que era más invisible, era más transformar el comportamiento de la ciudadanía. En el caso de Medellín, ese cambio de comportamiento, ese giro, que tiene que ver también con una opción que encontró a la salida de un periodo de violencia muy largo, que tocó techo en los años 90, que la hizo la ciudad más violenta del mundo, en el país, uno de los países más violentos del mundo en ese momento, pues sirvió, digamos, y generó una imagen peculiar y también unos mitos urbanos y unas representaciones de lo que sucede en Medellín y que, digamos, la ciudad se convirtió en especialista en promover o respaldar ese tipo de proyectos. Eso es parcialmente cierto, digamos, puede que sí, pero hay algunos aspectos que valdría la pena problematizar. Entonces, pienso más en salones, en arte en contextos urbanos emergentes, en el que se repiensa el espacio urbano, más que como escenario, como pues, el espacio es una coproducción, es socioespacial, valga la redundancia de lo espacial, en el que no preexiste una condición espacial a una organización social y viceversa, ¿no? Sino que hay una íntima relación de lo social y de lo espacial. Y que en ese sentido las dimensiones posibles de lo público de esos espacios urbanos pues siempre va a estar en pugna y siempre va pues justamente por los distintos intereses que lo atraviesan, la diversidad de agentes que estarían involucrados en su producción, defensa, significación. Entonces pensar que es natural hacer arte para espacio público pues no es tan natural, es una serie de movidas de corte político con un claro remanente ideológico que le otorga a X o Y sujeto la potestad para marcar el espacio público para siempre, el espacio donde estaremos todos y todas le permitirá para siempre. Entonces este tipo de preguntas en torno a lo público, la dimensión pública del espacio urbano ha empezado a aparecer con mayor insistencia en el tiempo reciente en Colombia, pues, sobre todo Medellín y Bogotá. Justamente mi tesis, ambas tesis, la maestría y la doctorado, tienen que ver, una con Medellín y otra con Bogotá, repensando esas categorías como la ideología del espacio público, o el espacio público como ideología más bien, o la naturalización de la cultura ciudadana en procesos que son mucho más complejos y también la problematización de ciertas formas y prácticas de arte en ese tipo de contextos. Bien, creo que aquí, no sé si pudieron leer la cita que traigo de Oscar Ardila, que se hace preguntas, pues plantea la discusión. Bien, el siguiente asunto, después del espacio público y del espacio urbano,
más bien los espacios urbanos y su posible dimensión pública, tiene que ver con las prácticas artísticas. Como les mencionaba al comienzo, no tiene que ver con arte, sino con prácticas, que implica de entrada un giro epistemológico en nuestra manera de pensar y hacer arte, que recupera ciertas dimensiones teóricas y críticas implicadas en la producción y circulación social del arte, su apropiación, que ha echado mano, como por lo que podemos ver en los últimos 20 años, echa mano de lo que hacen las personas, lo que hacen las personas en su vida cotidiana, las culturas masivas y populares, y en general todas esas formas bajas de cultura han sido integradas a contenidos, formas, estrategias del arte actual. Ana María Ochoa Gautier, que es una investigadora colombiana que hace mucho tiempo vive en Estados Unidos, ella ya había sugerido esta perspectiva en su estudio sobre el campo cultural colombiano, justamente en una investigación encargada por el Ministerio de Cultura en su momento, y reconoce que en las prácticas del arte están involucrados muchos más agentes e instancias, y no solamente los artistas o expertos o curadores o críticos. Y esos otros agentes participan directamente en la producción, circulación, investigación, apropiación social e incluso en la formación de nuevos agentes del campo. Cuando hablamos de prácticas artísticas, ese giro epistemológico lo que quiere decir de alguna manera es, por un lado, un estallido de las prácticas del campo del arte, por un lado, y una derrama en espacios sociales concretos, en donde ha habido unos intercambios interesantes, importantes, en los que el arte apropia formas de hacer de otros agentes culturales, y otros agentes culturales apropian tácticas y estrategias propias del campo profesional del arte. En ese sentido, la categoría prácticas artísticas transformaría radicalmente la unidireccionalidad supuesta de la creación artística y replantearía también las relaciones de poder entre el sujeto individual y colectivo que los produce, el sujeto que las consume, los lugares desde los que se enuncian unos y otros sujetos y, por supuesto, la trama de sentidos implicados en su circulación y apropiación social. Eso es lo que hemos estado discutiendo durante los últimos 3 días en la cátedra Nelson Mandela, en el MAC, que tiene que ver con esas articulaciones entre arte y derechos humanos, arte y cultura y derechos humanos, cómo se articulan, y creo que se pueden pensar en clave de estas prácticas artísticas, ¿no? Justamente esas relaciones de poder, cómo se negocian permanentemente, no son fijas, y tampoco las ubicaciones dentro del campo social del arte son fijas, sino que son cambiantes y difíciles. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Esa es como la introducción, el marco que preparé para situar estos 2 casos. El primero, ex situ in situ, Moravia, prácticas artísticas en comunidad, proyecto que desarrollamos entre el año 2008 y el 2011, Juan Alberto Gaviria, Carlos Uribe y yo, en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, que en ese momento administraba para la Alcaldía de Medellín una caja de compensación familiar. Aquí en México no existe esa figura, ¿no? Bueno, es como una APP, es como un DIF. Como un DIF. ¿Sí? Tiene un carácter privado particular, pero moviliza recursos públicos y sus funciones tienen beneficio colectivo. Bien, les voy a contar la historia de Moravia rápidamente. Ese espacio que ustedes ven ahí es la parte norte de Medellín, en los años 60. En la parte inferior, ustedes pueden ver que hay unas estructuras, unos edificios y demás. Ese es el campus de la Universidad de Antioquia, que en ese momento se estaba construyendo. Una de las universidades más importantes del país y, pues, por supuesto, del departamento de Antioquia y de Medellín. En la parte de arriba ven una mancha con una suerte de espejo de agua. Era ¿cómo se llama? Un pantano, un humedal, gracias. Un humedal, y ustedes saben que a veces los genios de la planeación urbana pues son eso, son genios y figuras. Entonces a algún genio en los años 70 se le ocurrió hacer un botadero a cielo abierto, finales de los años 70. Un botadero a cielo abierto, lo que ustedes ven, este brazo de acá, del lado izquierdo, es el río Medellín, que atraviesa la ciudad, o el Valle de Aburrá, de norte a sur, de sur a norte, perdón. Y donde está ese humedal, hicieron excavaciones, desecaron el humedal, abrieron un gran agujero y empezaron a botar basura.
como un botadero, y ese punto queda a 1.6 kilómetros del centro de Medellín. O sea, debe ser un genio de verdad de la planeación. En los años, el botadero de basura lo cierran formalmente en el año 82. Pero, como ven, esas son imágenes del año 1983, ese botadero transformó la geografía misma de la ciudad, es decir, genera un accidente geográfico, una montaña de 105 metros de altura con 2 picos que humeaban permanentemente por las bolsas de gas y los incendios espontáneos que sucedían en ese espacio. No siendo suficiente esto, que afectaba completamente la ciudad y que arrojaba a los lixiviados los lixiviados al río, directamente al río, se convirtió también en un espacio, en un punto de llegada de una población que venía desplazada por distintos fenómenos de violencia del conflicto interno armado en Colombia. Antioquia es la entidad territorial que mayor número de población desplaza y expulsa, y Medellín y el Valle de Aburrá es la entidad territorial que mayor número de desplazados recibe, ¿no? Entonces es una bomba social permanente. En los 80s habían milicias populares, milicias urbanas de algunas guerrillas, todo el fenómeno del narcotráfico estaba en boga, estos barrios populares eran el caldo de cultivo perfecto para los gatilleros que luego contrataría, o sicarios que luego contrataría el narcotráfico y que luego contrataría con los que contarían el paramilitarismo. Entonces, es una bomba de tiempo esto que sucede allí, y la indolencia de la ciudad, de esa Medellín, que es una ciudad amable con quienes no somos de allí, no nacimos allí, fue indolente con estas personas. Es una concentración altísima de habitantes. En algún momento fue el barrio más densamente poblado de América Latina, es decir, en 43 hectáreas vivieron, según cálculos, entre 38 y 41.000 personas. En ese punto, y justamente como en el marco de esa política de cultura ciudadana 2.0, un alcalde que recoge esas intenciones de Antanas Mocus, pero las traslada a Medellín, que se llama Sergio Fajardo, considera importante en su momento como estrategia como de ciudad, intervenir los puntos más críticos en términos sociales, socioespaciales más bien, e intervenirlos con dotación urbana de alta calidad. Este edificio que ustedes ven aquí es el último edificio que construyó en vida Rogelio Salmona, el arquitecto más renombrado que ha tenido Colombia, y lo construyó en el barrio, para lo que tuvieron que demoler algunas de esas casas, y esta era como la cereza del pastel de un proceso que había comenzado varios años atrás, en un proceso de renovación urbana de todo el barrio, intentando integrarlo al tejido urbano, intentando integrarlo a redes económicas y demás. El asunto es que, y allí como las contradicciones también que hay de cómo se entiende, cuando alguien le dice en arte, pues entiende, pues habla como por su experiencia, por su trayectoria, por su formación, por sus intereses, por el entorno, por el hábitus en el que emerge como sujeto social. Y bueno, tenemos con mucha frecuencia problemas con los arquitectos y que construyen los espacios para el arte y la cultura, es casi la regla. Entonces, el edificio, las necesidades o la dotación que ofrece este edificio fue concertada con la organización de ese barrio, la organización social de ese barrio, y pedían salas de música, un auditorio, salas para niños, bueno, una serie de cosas, y entre ellas también pedían una sala para exhibición de arte, pues que les parecía importante porque ellos habían empezado a trabajar años atrás, 2 décadas atrás, en música y artes plásticas. Por supuesto, el arquitecto dijo sí, claro, entonces un espacio de 3x4, 3x5 metros con piso en grés, muros en ladrillo y concreto, luces amarillas
y unas ventanas arriba pequeñas, como si fueran una prisión, y ahí está su sala, ¿no? Y esta dotación, pues, contrastaba con el barrio que seguía existiendo bajo estas condiciones de precariedad y de inestabilidad constante pues que así lo hacía un barrio realmente vulnerable. En esta imagen que están viendo, en la del lado izquierdo de ustedes, está el Cerro de Moravia, esa montaña que vimos inicialmente, aquí ya un poco vacío, que han hecho una serie de intervenciones y reubicación de todas esas personas. Y en la foto del lado derecho, una parte posterior donde está como el barrio más consolidado. Aquí una vista de lo que era el Cerro de Basuras en ese momento desde el Centro de Desarrollo Cultural, del que les mostré hace unas imágenes, y cómo se veía, ya no medía 105 metros, estaba más o menos entre los 38 y 45 metros de altura, porque la basura pues, va bajando, e inició un proceso de reubicación y convirtieron finalmente este cerro, ese espacio, en una zona, como en un parque ambiental, contradictorio, es decir, para que quedara en la memoria de todo lo que no se debe hacer, en la memoria de la ciudad, porque es una zona de alto riesgo no recuperable. Entonces, en estas condiciones y con procesos culturales que traían tiempo y que se estaban haciendo allí, con o sin Estado, con o sin arte, con o sin alguien en nombre de la cultura haciendo cosas, distintas organizaciones de artistas, de gestores culturales, de organizaciones civiles, de ONGs, habían trabajado intentando acompañar a estas personas, al igual que organizaciones religiosas que dirigían escuelas y demás. Y esto que estoy presentando contrasta con esto, que es la dotación que rodea Moravia. ¿Sí? Está el Parque de los Deseos, con la cúpula del planetario, la Casa de la Música en el fondo, y estoy diciendo que esto queda a 300 metros, o sea, no, 300 metros del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, y de todas estas imágenes que estamos presentando, la línea de metro pasa por allí, está Metro Caribe, es una estación que entra directamente a Moravia, Parque Explora, que es un parque de ciencia y tecnología también. En ese contexto y con la disfuncionalidad de la sala para exhibición de arte con la que resultó el Centro de Desarrollo Cultural, el primer director de ese Centro de Desarrollo Cultural fue un artista, Carlos Uribe, un artista muy importante, un gestor, como un agitador cultural muy importante en Medellín, que tuvo la tarea de activar ese Centro de Desarrollo Cultural. El Centro Cultural se inaugura en el año 2008 y en ese Centro de Desarrollo Cultural entonces nos invita a Juan Alberto Gaviria y a mí a que intentáramos pensar en proyectos que podemos invitar colectivos, artistas, que con su trabajo pudieran activar y pudieran atender la diversidad de población que había en este barrio, que es como un Colombia en chiquito. Hay afros del Pacífico, afros del Atlántico, del Caribe, familias indígenas, familias campesinas provenientes de todas las regiones del país, era todo. Y por supuesto reproduce todo el conflicto del país al interior del barrio. Entonces el barrio estaba completamente segmentado justamente se protegían de los distintos grupos, y a eso súmenle todas las capas de violencia y de ilegalidad, ¿no? ¿Suena familiar? Bien. Entonces, lo primero era, pues también en el proyecto se le dio espacio a un artista que había estado de manera sistemática durante una década visitando, recorriendo y trabajando como la imagen del barrio, pero de nuevo una forma de representación artística bastante situada pues modernista, ¿no? Pues sí, pueden estar muy bien estas estructuras y como en términos de gesto y demás, pero ¿qué tiene que ver eso con el barrio? Entonces llevar unas de esas piezas y ponerlas, bueno, no sé cómo poder hacerlo, pero sin duda había generado una red y había logrado mantener durante, insisto, una década la atención en ese lugar. A partir de eso, de trabajo de Natalia Echeverri y mostrando ya lo que vimos de cocineros de Moravia, por ejemplo, también existían otro tipo de prácticas como esta, que se denomina el juego de las locas,
que rememora cada 31 de diciembre un pacto de paz o un pacto de no agresión entre grupos de jóvenes con voz dentro del barrio. Entonces, esto preexistía, pues simplemente en formas, expresiones culturales que ya tenían pues un sentido bastante peculiar, que parte, obvio, es problemático, cualquier tipo de representación es problemática. Si no es problemática, no es representación. Entonces, el asunto es intentando hacer las paces, porque hay una serie de fronteras invisibles que no podían traspasar. Entonces, si iban a comprar algo, si iban a una tienda, si iban a visitar a la novia o al novio, esas personas resultaban o heridas o atacadas. En algún punto se reúnen y hay un trabajo larguísimo con organizaciones no gubernamentales, agentes de gobierno también de la ciudad, y logran generar una mesa de diálogo, y la frase es como, listo, cerremos el pacto con un juego de fútbol en una cancha que es famosa porque esa cancha la construyó Pablo Escobar también, dentro de las varias canchas que construyó en Medellín. Y la frase fue, si es tan macho, pues vamos a jugar, pero viene disfrazado de mujer, viene trasvestido. Entonces, claro, por eso digo, las representaciones son problemáticas. Entonces, suponer que porque se es mujer es más débil, y ese tipo de reproducciones de elementos en el lenguaje de machismo estructural, pues es problemático, pero por otro lado logró una paz, digamos. Entonces, cada 31 de octubre hay un partido de fútbol, así llueve, como en este caso, en el que ellos y las personas que participaron en ese momento, más sus hijos, sus sobrinos, sus primos, van llevando como eso y preexiste, digámoslo así. En ese marco planteamos una serie de intervenciones. Ahí está el mapa, la marca donde está Moravia, y fueron 28 proyectos a lo largo de 3 años. Lo interesante es que un proyecto curatorial tiene un principio y un final concreto, ¿no? Hay una exhibición, está en un museo, el museo está durante 1, 2 o 3 meses y ya está. Tiene un periodo de preparación, investigación, de preproducción, de producción, y ya está. Y son recursos ciertos, y si son instituciones públicas, cada año se cierra caja y hay que esperar otro momento para otra gestión y demás. Aquí, justamente por esa intermediación de esta figura de Confenalco, que es una caja de compensación familiar, que es particular, con vocación pública, se pudo mantener durante 3 años de manera continua las intervenciones, y sobre todo pensando que no eran obras de arte, sino eran activaciones que hacían artistas con estrategias y tácticas propias del arte en espacios concretos del barrio. Procesos de nuevos medios, tecnologías y nuevos medios. Se instalaron una serie de software libres en distintas, pues en el centro de cómputo del Centro de Desarrollo Cultural, en casas de algunas personas que tenían, también se generaron como condiciones para que los jóvenes pudieran, muchos jóvenes involucrados en movida hip hop y demás, accedieran a otras formas de difusión de lo que hacían y de circulación. Acá también Ludmila Ferrari y Andrea Solano hicieron lo mismo, como trabajos de postproducción, manejo de imagen, edición de fanzines. Bueno, son herramientas que quedaban allí, que son corrientemente usadas en otros circuitos, pero eran procesos muy largos, de meses, de visitas largas de los artistas, de estadía con los grupos, y no era imaginar una comunidad. Cada vez que alguien dice la comunidad es porque es del barrio. No, las comunidades creo que no existen, hacen parte de la imaginación febril de científicos sociales, y hay relaciones sociales, hay agrupaciones, pero porque alguien comparta algo, no lo hace una comunidad en los términos con los que a veces planteamos, o ejercicios de etnografía y de lectura de los espacios de ciudad. En otros casos trabajaron con niños que fueron reubicados, salieron de Moravia y los llevaron a un punto que se llama Las Flores o La Huerta, que son edificios de interés social, lejanísimos, como a 8 kilómetros de Moravia, y en esa reubicación, pues todos estos niños que fueron reubicados rompían como sus relaciones sociales, las relaciones de amistad que tenían con otros chicos. Entonces lo que hizo aquí Pablo Licona fue viajes permanentes, con juegos y con cosas, piñatas y demás, que recorrían partes del barrio. Hizo un club para niños en la cima del Morro, hacían eventos permanentes del Morro de Basuras de Moravia. Otros trabajaban con población afrodescendiente, en el caso de Liliana Angulo.
que eran más o menos invisibilizados o doblemente victimizados dentro del territorio, justamente por las relaciones de poder que habría allí, y ella empleó una serie de estrategias para visibilizar a estas familias, a estos actores sociales, que en algunos eran agentes muy importantes, muy interesantes de lo que estaban haciendo así, líderes comunitarios y demás. En otro caso, tomaba buena parte de los habitantes del barrio, trabajaban en el reciclaje de basuras, pues porque vivían sobre un botadero de basuras. Ese tipo de prácticas llevaron a, la reproducción. Entonces se generaron estrategias y como formas de producción, mejorando el uso de los materiales, la recuperación, el reciclaje, limpieza y puesta en circulación, también como proyecto. O en este caso, que es uno de los casos que más me interesa, este proyecto de Burrucucú de Paola Rincón, trabajó con 14 de las familias indígenas que habitaban el cerro de Moravia, el Morro, que son familias que pertenecen a distintas naciones indígenas, pero que justamente en esas condiciones, como estaban en condición urbana, no son reconocidas como tales por el Estado colombiano, porque están por fuera de sus territorios ancestrales. Entonces, cómo estos procesos eran que intentaban, en este caso, que una mujer mayor, intentando retornar a lo que hacen las mujeres mayores en las comunidades, que es enseñarle la lengua a los niños, mientras las mamás trabajan acompañando en el campo, otras actividades y demás, y el papá igual. Acá intentan acompañarlos porque pues eran niños que eran excluidos porque tenían un acento extraño, porque no hablaban bien castellano, porque, bueno, y avergonzados olvidaban su lengua materna. Entonces ella interviene en ese tipo de prácticas. Con estrategia logra encontrar el cruce de un jaibaná con un mamo y con un palabrero, que son de naciones, son de cosmogonías completamente distintas, pero los reúne justamente como para procesos de salud y de reconfiguración del tejido social entre esas familias indígenas. También hicieron una marcha, se llamaba Marcha de la Paz y la Dignidad, en la que salió ella, Paola Rincón, con todas esas comunidades, con marchas que ellos habitualmente hacen para presentar a estas familias ante la autoridad indígena más cercana a Moravia, que es en un municipio al sur de Medellín que se llama Andes, que queda entre Andes y Jardín, que es el resguardo en Verá Chemí de Carmatarrúa. Entonces son operaciones que, insisto, se sirven de recursos del arte, de enunciaciones del arte contemporáneo, de espacios del arte contemporáneo, de agentes del arte contemporáneo, pero tienen una implicación completamente distinta y situada, que quizá no vaya tanto al arte, o bueno, quizás sí, aquí estoy reproduciendo esto que sucedió, pero no como sucede en escenarios habituales de prácticas habituales. Aquí otra imagen de los preparativos de la Marcha por la Paz y la Dignidad, otros proyectos de dibujo botánico que intentaban volver a mapear y generar otro tipo de relación con el entorno, con el espacio. Y bueno, el segundo caso. Este caso lo voy a presentar un poco más rápido, que creo que me extendí un poco en el primero, pero era porque ha presentado el contexto inicial y ha presentado también el contexto de Medellín. Ya aquí está tanto el contexto inicial de la discusión o de la presentación como el contexto de Medellín, creo que ya está solventado. El MD15 es un encuentro que se hizo la primera vez en el año 2007. Querían poner a Medellín de nuevo como en el mapa nacional y en el mapa internacional que habían perdido en los años 70, 80. La Bienal Coltejer y la Bienal de Arte de Medellín se habían realizado en ese momento, pero creo que ningún evento pasa de la tercera versión, ¿no? Llegan hasta el 72, luego en el 84, 82 también, y querían volverlo a traer, volver a resituar lo que se estaba produciendo en Medellín justamente por ese tipo de procesos. Y piensan también que el elemento diferencial de ese evento, de este encuentro internacional de arte, serían que a diferencia de cualquier otro evento de corte de tipo bienal, pues que ocurren en cubos blancos, y ya está, pues la Bienal de Sao Paulo se puede presentar en Shanghái, pues es como que no hay problema porque está son piezas que están en un continuum, en el cubo blanco, por decirlo de alguna manera, y el diseño global también de muchos de estos eventos, pues hace que sea muy difícil diferenciar qué me están proponiendo hoy en todos esos eventos bienales
que suceden de arte contemporáneo, que suceden a lo largo y ancho del planeta, ¿cómo diferenciarlos? Acá, entonces, el elemento diferenciador sería el contexto de la ciudad, el contexto de Medellín. Entonces, la primera versión, en el año 2007, tenía que ver con espacios de hospitalidad, volver a hacer que la gente volviera a Medellín después de, insisto, de un periodo muy complejo en términos sociales y de violencia política y de legalidad y demás. Por un lado, que ya había empezado a transformarse desde hace años, pero que esta imagen que ofrecería el arte, que sería como una suerte de diplomacia soft, ¿no? Como el soft power del arte y la cultura, permitiría entrar de una manera mucho más clara y más decidida en un escenario global, y sobre todo pensando que las distintas alcaldías han construido nuevas dotaciones urbanas y la ciudad era otra. Luego se pensaba hacer cada 2 años, se dieron cuenta que finalmente era improbable, entonces el siguiente fue en el 2011. Para cada evento hay un director distinto y un grupo de curadores distinto, invitados distintos, siempre, y está organizado desde el Museo de Antioquia, que hasta este punto ha sido uno de los museos más interesantes de la última década en el país, con una serie de preguntas bastante actuales en torno a la actualidad de la narración histórica, de la memoria, del patrimonio y del arte contemporáneo. Entonces es un museo quizá uno de los más interesantes del país en este momento. Lo fue ha sido hasta este punto y ahora. Veremos qué sucede. El tercer Encuentro Internacional de Arte fue en el 2015 y en ese fue en el que pude participar. Este año sería el MD19, pero estamos ya entrando a julio y no hay noticias. Entonces creería que eso fue aplazado o que hay algo allí que no ha logrado solventar la gestión actual del Museo de Antioquia. Bueno, en ese momento, la que entonces era la curadora jefe del Museo de Antioquia, Nidia Gutiérrez, era la directora artística, y fuimos invitados Sharon Lerner desde Lima, Tony Banco, un norteamericano que vive hace mucho tiempo en Medellín, Eddie Muca, que está entre Tirana y Estocolmo, y yo. Entonces, en esta oportunidad planteamos una serie de preguntas que tenían que ver con la transformación ética de la ciudad. Es decir, el modelo Medellín, que desde cierto punto de vista pareciera ser una continuación del modelo urbano de Barcelona, el modelo Barcelona que ya fue revisado, criticado y puesto en crisis hace bastante tiempo, tuvo una continuidad en Medellín, ¿no? Entonces, en evento, miramos esto, a ver qué tal. Vamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tiempo? Listo.
Bien. El proyecto entonces quería hacer un alto, una inflexión y repensar esos procesos de transformación urbana en serio qué significaban. Y esa dimensión ética que intentamos explorar tiene que ver con, por un lado, esa tendencia celebratoria por cada vez que construían un puente, un edificio de dotación urbana, un parque de biblioteca. ¿Qué más estaba pasando? ¿Cómo estaba integrado este proceso a procesos sociales y a procesos culturales más de base? Sobre todo pensando que ya habían pasado 8 años desde la primera versión, que había un cambio también en la dirección del museo, bueno, ¿qué tipo de debate podríamos entrar a animar y que nos permitiera revisar críticamente esa perspectiva de ese modelo de ciudad? Había tres asuntos gruesos que queríamos abordar. Uno era la topografía social y las dinámicas del poder como premisas para la reflexión y la intervención en el tejido de la ciudad. El segundo era el arte y la cultura, tanto repertorios de tácticas de resistencia y de reapropiación. El tercero eran las prácticas artísticas alternativas, el activismo, la arquitectura, el urbanismo, que abordan y cuestionan las normas establecidas y las formas de la vida en la ciudad. Nos dimos cuenta también que para armar ese texto podrían ser estratégicas los cruces de contexto, las puestas en tensión de lo que sucede en la ciudad con otros artistas y otros proyectos del Gran Sur, del sur global, ¿no? Ciudades de Asia, de Europa Oriental, de otras ciudades de América Latina, del Oriente Medio, bueno, que estaban preguntándose justamente o que empataban perfectamente con estos tres asuntos que acabo de mencionar. Así, no se trataba simplemente de artistas locales o nacionales, no, sino que poner en tensión también, ofrecer una suerte de contexto histórico y ciertas trayectorias, porque algunas piezas sí eran encargadas específicamente para el evento, otras tantas eran escogidas porque entraban en este diálogo a partir de estas premisas, de esas preguntas que nos estamos haciendo. Así, finalmente terminamos escogiendo 5 ejes temáticos. 1, violencia, conflicto y memoria. Pues creo que no habría mucho más que agregar allí. También pensando en que las negociaciones entre el gobierno nacional y las FARC estaban andando en ese momento, estaban abiertas, estaban en La Habana. Bueno, había una circunstancia y eso estaba en el aire. Un segundo eje, historias locales en el contexto global, de cómo el mismo nombre, que es historias locales, prácticas globales, ese slash significaba también para nosotros una suerte de espejo. También son historias globales y prácticas locales, como un asunto de ida y vuelta, de unos juegos de espejeo, porque partíamos un poco de la premisa que creo que ningún evento o conflicto local tiene explicación local. La explicación hay que buscarla afuera. La explicación del conflicto de violencia del narco en México o el conflicto interarmado en Colombia no tiene que ver solamente con los mexicanos, sino se explica con los mexicanos o con los colombianos, se explica afuera, de unas relaciones mucho más complejas, geopolíticas, pues, también que tiene que ver con el sistema económico y demás, pero la explicación nunca está acá, o sea, nunca está en lo local. Entonces, estos vínculos globales eran fundamentales para poder encontrar otro tipo de espejos, otro tipo de diálogos que quizás no habían sido surtidos o encontrar sinergias que nos pudieran permitir ahondar y pensar el asunto de otra forma. El siguiente eje curatorial son las dinámicas de poder sobre el cuerpo, nuevas sexualidades, autorrepresentación, bueno, etc. Un cuarto que es vacilando la institución, es decir, prácticas artísticas que sirven para darle la vuelta al guante, como una vuelta de canela a normativas, a ordenamientos, pues al ejercicio de poder de facto.
Y un último punto que también recogía, o sea, todos están encabalgados, ¿no? Es muy difícil separar esos 5 ejes porque están íntimamente ligados. La ciudad resiliente, sueños, deseos y posibilidades, es decir, volvíamos un poco a la premisa de Robert Park, cuando decía, las ciudades son la solución, no el problema. Y creemos que sí, es decir, en medio de esta precariedad que pude presentar con algunas imágenes de la ciudad, han sido la respuesta a que podamos vivir juntos, de muchas maneras, como la imaginación social ha permitido, le ha dado la forma a las ciudades, la forma que tiene la Ciudad de México, la forma que tiene Buenos Aires en las Villas Miseria, la mancha urbana que crece en los anillos también de miseria en Bogotá, tiene que ver con eso. La mancha urbana, la construcción urbana, lo físico de la ciudad sigue dando soluciones de una manera impensada, inimaginada, insuficiente, sí, pero sí sigue siendo a nuestra manera una forma de dar soluciones, ¿no? Entonces es volver a repensar esos procesos que han sido pues, fundamentales. Vinculamos además de los artistas, ustedes pueden visitar la página, está todavía vigente, pues están por letras, no va a pasar a todos, pues, pero encontrarán proyectos diferentes y demás. Lo que sí me interesa son estos espacios que se arma una red, o sea, no solamente desde el Museo de Antioquia, sino es una red en la ciudad, en todo el Valle de Aburrá, de organizaciones, casas de activistas, artivistas, espacios de arte alternativos, como estos, que estoy Campos de Gutiérrez, la Casa de las Estrategias, Casa Morada, Casa Tres Patios, Corporación Cultural Nuestra Gente, el Puente Lab, Plato Edro, Por Estos Días, Proyecto NN, Rizoma Ultravioleta, el Taller 7, un locker, que varios de ellos ya no existen hoy. Digamos que algunos de ellos nacieron con el MD07, llegaron hasta el MD15, pero algunos de estos espacios desaparecieron, con otro tipo de dotaciones también dentro de la ciudad que nos permitía distribuirnos y irradiarnos en la ciudad, y con un plan de mediación al que le sucedió algo parecido a… les dejo la historia del MDE. Sucede algo parecido con la sala de exposición del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia que presenté anteriormente, que en la interpretación del arquitecto para la sala de exhibición pues fue eso. Acá se planteó una estrategia bastante agresiva, robusta de mediación, pero faltando 2 meses y medio para la apertura, el principal sponsor, el principal patrocinador del evento, que es la alcaldía de la ciudad, recortó un 40%, faltando 2 meses y medio para abrir. En 2 meses y medio no se puede volver a hacer gestión. Echamos mano de otros socios, otras redes, espacios académicos, investigadores, organizaciones, y logramos embajadas y demás, y se logró sostener no como venía pensado, pero de nuevo sí hay resiliencia, sí hay redes, sí hay una serie de operaciones que son posibles justamente porque se ha venido ganando, o se ganó confianza, por lo menos para las 2 versiones anteriores, confianza y redes de relación y de producción y de circulación que redundaron y que salvaron de alguna manera un asunto importantísimo en el arte contemporáneo y en las prácticas artísticas actuales, que son los procesos de mediación, que son fundamentales. Hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la presentación completa. Me gustaría abrir una sesión de preguntas, si alguien tiene alguna cosa que decir, algún comentario, duda. Natalia. Natalia y Elia. El micrófono. Gracias. Muchas gracias por la presentación y los ejemplos. A mí me gustaría 2 preguntas, por curiosidad y para ahondar un poco más en la descripción. Hay un momento de la charla donde sugieres
más que hablar de definición comunitaria, como haciendo una crítica a los procesos de metodología de la antropología y esta diferenciación entre el estudioso y esa otredad, y hablas más bien de relaciones sociales, entonces un poco que ahondaras más desde la práctica artística cómo hacer esta otra propuesta de definición conceptual. Okay. Y sobre los ejemplos, sobre todo en el primer caso, en términos ya curatoriales, sí, es una duda nada más de como conclusión del proyecto, cómo todos estos proyectos culminaban también espacialmente y museográficamente, si dentro de estos espacios y con estos agentes que participaban en el intercambio creativo, o si estaba destinado simplemente a estas instituciones más consolidadas. Caso de Moravia, ¿sí? Sí. Ok, claro. Gracias. ¿Recibo una otra pregunta y que respondemos o respondemos? No, gracias. Sí, perfecto. Bien, gracias por las preguntas. Bueno, voy a responder primero la segunda, luego la primera. Todas las intervenciones eran para sitio específico, es decir, todo tenía lugar en el territorio, en microespacios, y que no eran, pues claro, puede asistir cualquier persona que pasara por la ciudad, pero iba dirigida y coproducida puntualmente para ese espacio del barrio, ¿no? Que a veces es difícil pensarlo porque asumimos una serie de circuitos y de escalas, aunque bueno, por justamente las estrategias que empleamos de algunos artistas internacionales que pasaron por allí también, logramos generar algún tipo de resonancia social en ciertos circuitos, digámoslo así, pero todo comenzaba y terminaba allí. Sin embargo, hay una fe de ratas que quiero mencionar. El proyecto, que fue raro, un proyecto curatorial, fue invitado a una curaduría de la Bienal de Arte, la Bienal de Arte del Museo de Arte Moderno de Bogotá, la 10ª versión. No monté imagen allí de cómo tradujimos a manera de infografía infortunada lo que estaba pasando. Entonces, una fotografía inmensa, grandísima, gigantografía con el morro, e intentamos ubicar cada uno de los proyectos más o menos donde habían ubicado, aunque el morro pues, solamente se ve desde un lado, pero fue completamente infortunado, pues porque terminaba endurecido y traducido para un espacio para el que jamás había sido pensado, ¿no? No sé si respondo bien a esa pregunta. Con respecto a mi comentario anterior, es que esa mirada, cuando lo que no es otro, lo que no soy yo es comunidad, ¿sí? Y le empiezas a adjudicar una serie de valores, de cualidades, de circunstancias y que quizá no. Están compartiendo un barrio, pero pues no hay ni comunidad de habla, no están compartiendo necesariamente valores. Estamos hablando de un barrio, Moravia, que tenía 7 sectores completamente distintos, bastante bien diferenciados y que no querían tener que ver muchos de ellos entre sí. Sí, entonces, de entrada, pensar en proyectos de fomento, digamos que se hace de arte y transformación. Entonces, desde las prácticas del arte, el primer recurso que se emplea es: voy a trabajar en un barrio, voy a hacer talleres. ¿Sí? Eso es como la herramienta y fin. Y si hago talleres, si estoy en campo, ya, pero hay una relación asimétrica y una relación de poder por lo general. Y en esa medida estamos replicando modelos que ya, en teoría, fueron superados. Quiero pensar que sí, es en teoría. Entonces, ¿cómo poder problematizarlos en terreno realmente? Y sobre todo, cuando las prácticas del arte no son demostrativas de absolutamente nada, sino que tienen otro tipo de finalidad. Un poco, y en el contexto particular colombiano, como una política cultural que está involucrada en el proceso de paz que se firmó con las FARC, al arte se le otorgó la responsabilidad de reparar simbólicamente. Entonces, si hay una reparación simbólica y si hay una serie de estrategias que tienen que echar a andar las prácticas del arte hoy, creo que se tiene que romper esa unidireccionalidad y esa relación así. Sí, respondí Ok, gracias. Elia, por favor. Pues lo felicito por su conferencia, Fernando. Muchas gracias. Me pareció
muy, muy rica y apenas un apunte de la complejidad que no solo se vive allá en cuanto a estas transformaciones antropológicos, sociales, éticas, estéticas, sino también pues se puede extender a varios casos de América Latina, incluyendo el nuestro. Nada más es enunciar algunas cosas porque pues nos llevaríamos mucho tiempo en estas cuestiones que voy a exponerle. En primera, cómo mueve este tipo de investigaciones incesantemente las definiciones, la vivencia, la proyección, la prospección del mundo del performance y las performatividades, que ahora últimamente me di cuenta con el evento enorme de Hemisferio, que vino hace una semana, 2 semanas acá, cómo incluso las performatividades están, por así decirlo, entre casa, ganando el terreno al performance. Ya no digamos el performance estelar, que tuvo aquí su esplendor en los años 90, principios de los 2000, sino como las performatividades, que yo ligaría con el concepto de prácticas curatoriales que a la luz de su investigación pues toman muy otro sentido que el museístico, que la utilización museística, por de avanzada que sea, ¿no? Que yo incluso diría que se trata de prácticas de intervención, ¿no? Como que habría que buscar por ahí más que curatoriales, aunque entiendo perfectamente quizá por qué usted deja ese nombre. Otra, bueno, el drama de la desecación de la naturaleza, ¿no? Que eso, ahí no vamos a quedarnos, pero es un drama. Acá en la ciudad, pues, hay dramas brutales por la desecación o entubamiento de ríos, etcétera. Y el caso, todo esto del botadero de Moravia, ¿verdad? Sí. Me recuerda, pero señalaré algunas, un contrapunto de cuestiones. El caso del bordo de Xochiaca, que usted debe conocer, de nuestro, que fue un botadero. Me gustó muchísimo ese término que usan en Colombia, acá es vertedero o basurero, ¿no? El bordo llegó a ser una ciudad que vivía endógenamente de la clasificación muy sofisticada de los productos de la basura, pero que también en los años 70, 80 fue el botadero de cadáveres de varias chanchullos del PRI, ¿no? Ahí se supo que no solo iban a dar los cadáveres de animales, sino también de gente que estorbaba este partido aterrador de nuestra historia, ¿no? Ahora, ya hablando de la poética del bordo, que se liga también con la poética, las poéticas que surgen de todo esto que usted nos ha presentado. El bordo, creo que su gran respiro, su gran pulmón, fue que eran muchísimas hectáreas y había toda la basura clasificada en una gran sección, y por otro lado siempre no sé si se guardó o así resultó por la vida propia interna del bordo y de todos los pepenadores superorganizados siempre, que vivieron mucho tiempo de la basura y de vender cosas, clandestinamente y no, porque también había una normativa muy estricta ahí. Su gran pulmón, su gran respiro fue el que
quedó siempre libre una parte esteparia. Yo le llamaría esteparia, que atrajo a rockeros, a grandes cineastas nuestros a trabajar ahí con temáticas del bordo, por expresarlo de una manera muy sintética, ¿no? Y esto le dio al bordo, yo lo abordé en un trabajo, le dio un margen de como de una, aparte de la dignidad de los trabajadores que le dieron sentido y que vivieron de él mucho tiempo, le dio un vuelo estético, de expresión estética, que no tenía, la redundancia del arte no fue como en su ejemplo, no el arte por el arte, obviamente, sino más bien como traducido a un plano, a una poética ético-estética muy fuerte. Pero se mantuvo libre esa estepa. Y tengo fotos donde realmente se ve a lo lejos la montaña o las montañas de basura y siempre libre esa otra parte que formaba parte del bordo, ¿no? Y bueno, nada más otra cosa que creo que sí se lleva a cabo ese anhelo de varios artistas norteamericanos y también nuestros, bueno, Alan Caprow, la evidencia, ¿no?, de la unión de arte y vida, pues creo que con estos proyectos sí se logra deselitizar, me atrevo a decir de una manera muy brusca, tanto las prácticas curatoriales como la función del arte, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues creo que los comentarios son muy acertados y es como una invitación a conversar, pues más a largo, como que puede ser larguísimo, que son, pero recojo el primer aspecto del performance y la performatividad, que yo lo alcancé a mencionar haciendo un parangón entre que me interesaba más lo cultural o lo artístico que el arte y la cultura a secas. Justamente porque me interesa cuando se adjetiva, porque sugiere que hay una expansión o que hubo una acción o algo que no me cabe en el marco y me toca, pero la asociación que puedo hacer por las estrategias, por el alcance, por la complejidad, puedo llevarlo a la cultura, puedo llevarlo, denominarlo artístico o puedo denominarlo cultural. Y pensarlo en esos términos es pensarlo en clave de derechos culturales, es decir, es pensarlo en clave de identidad y de diferencia como motor, como motor social. Y en esa medida la performatividad tiene justamente eso, esas articulaciones transversales tan extrañas, pero tan potentes, que incluso podría decir la estética es insuficiente y nos hace abrazar otras éticas, ¿no? Como que justamente la ética sería el vivir juntos, el estar juntos, como lograr hacerlo. Entonces creo que allí hay un asunto que creo que hacen clic, hacen juego con esta intervención. Sobre el ejemplo del bordo, yo pensaba en Santa Fe, como el otro basurero, que es el otro ejemplo, ¿no? Que es paradójico, ¿no? Es como ¿Y qué sucedió ahí? Digamos, vale la pena devolver la película e intentar ver para atrás y qué es lo que hay ahora, ¿no? Como esa operación, y que es bien interesante también. Sin duda queda por fuera la complejidad medioambiental, sin duda. El golpe medioambiental, el quiebre medioambiental en el ejemplo del bordo, Santa Fe y Medellín, es una de la resiliencia a que nos estamos refiriendo, ¿sí? Solamente a que las comunidades organizadas o los barrios organizados viven, porque están organizados y uno las termina heroizando, o es porque estamos transformando completamente nuestra relación con el entorno.
Estuve el fin de semana anterior, antes de viajar a Ciudad de México, visitando la imagen. ¿Recuerdan que les dije que donde estaba el proyecto de los niños, que los habían trasladado a un sector de una nueva urbanización? Yo no la visitaba desde hace 5 o 6 años, no iba. Y es increíble que la manera como apropiaron muchas de esas personas que eran pepenadores también y que terminaron viviendo allí, que tuvieron que transformar completamente sus prácticas, completamente sus modos de vida, su manera de subsistencia, en un entorno con dotaciones, un parque biblioteca, metrocable, bueno, todo un montón de cosas, pero restringidos a lo que sabían hacer y como estaban organizados inicialmente. Encontraron en una memoria anterior, en una memoria, digamos, actualizaron un proceso de memoria, porque eran personas que provenían sobre todo del campo. Entonces, en el proceso de llegar y asentarse y los conflictos que eso implicó y que eran territorios también controlados por grupos ilegales de facto, o sea, toda la ciudad, ninguna ciudad escapa. Encontraron en formas de organización a través de huertas y de marcaje marcajes con árboles, palmeras que cultivaron pues llegaron desde el 2008, entre el 2008 y el 2011, y hoy marcan y hablan de la memoria de los líderes que murieron por viejos o los que asesinaron o los jóvenes, y hay una relación completamente, o sea, sí son esos cubos de concreto, pero todas las zonas tienen, creo que en términos de espacio público construido, tienen del espacio público con mayor calidad que yo conozca en Medellín, justamente por ese tipo de operaciones, que es, no nos quedamos en Moravia, que era nuestro pasado inmediato, sino vamos todavía un poquito más atrás, ¿no? Y nos reconocemos entonces también como víctimas de ese conflicto armado, que ese sujeto víctimas también surge recientemente como política de Estado, entonces son reconocidos y movilizan estratégicamente varias cosas. Entonces, esa performatividad de la víctima, por ejemplo, o la performatividad del desarraigado del campo que llega a la ciudad, adquiere potencia y adquiere productividad así, ¿no? Eso como… Muchas gracias. Un par de comentarios más. Gracias. Bueno, de verdad que la presentación nos habla de propuestas muy alentadoras, de verdadera intervención o participación con situaciones sociales que estamos viviendo y que son muy afines, ¿no? Algo que me interesó mucho es cómo hay un cambio se va del cambio desde la definición del concepto. Ya no se ve, por ejemplo, el concepto comunidad como ejemplo, y cómo de ahí también deriva el cambio en el tipo de intervención, en el tipo de interrelación. Y ahí yo, un poco como para que profundizara más en las acciones, pensando en la imagen, no como una imagen artística, sino como una herramienta de representación de la realidad. ¿Ustedes qué hacen? Llegan y hay una manera de representación de la realidad propia de los individuos, ya ni sé cómo definirlo, pero llegan y ya hay una manera en que se representan. ¿De qué manera intervienen ustedes o de qué manera se suman o para poder incidir precisamente sin imponer? Ok. Hay un asunto que me parece importante, que lo dejé de lado, que ambas mencionaron, que es el asunto de la intervención. A mí intervención me parece un término muy fuerte, porque es lo que puede intervenir, es pasar un bulldozer, sí, exacto, que algo que viene de arriba se impone e interviene. Interviene porque ustedes no entienden, yo sí entiendo, lo vamos a hacer de esta manera. Y es un ejercicio pues, que reproduce esa asimetría.
quería mencionar eso que dieron en cuenta. Sobre la manera de operar, pues justamente hay unos recursos concretos y limitados dentro de un proyecto artístico. Es un proyecto de exhibición, de activación de espacios urbanos, no es un cheque en blanco. Por otro lado, tendemos a subestimar a las personas, a las organizaciones, como si nosotros estuviéramos descubriendo la realidad o la realidad volviera a comenzar con nosotros cuando nos acercamos y iluminamos con la luz de la razón o la luz del arte o lo que sea. Subestimamos la capacidad de presencia, la capacidad de cambio en los microespacios de la ciudad de esos sujetos colectivos e individuales que con otro tipo de recursos y de verdad inimaginados suman o ponen en tensión los recursos, pocos o muchos, que pueda llegar a tener una institucionalidad artística. Eso a su vez está puesto también con recursos de otros agentes que son intermediarios o que hacen parte dentro de esos territorios. Llegar por ejemplo, a Moravia o a ciertos lugares en donde llegamos con el MD15, pues el vínculo obvio, digamos, o normal, pues no era llegar en paracaídas como un huevo de avión y aquí estamos, sino, de nuevo, indagar en la historia de los procesos sociales, en esos largos arcos de proceso social que son importantísimos. Estamos hablando que Moravia tiene un proceso social desde los años 60, desde 1959 exactamente. Entonces, no es simplemente tomar la foto desde arriba, la foto aérea, que desde ahí todo funciona muy bien, sino intentar mirar de frente como el paisaje social, el paisaje humano que hay allí, ¿no? Y las relaciones son de procesos que anteceden hablar directamente con las organizaciones, hablar directamente o sea, el trabajo previo es largo, quizá en algún punto dispendioso, a veces agotador, a veces no tan productivo, pero justamente está generando un asunto que es un diálogo intercultural, que es lo más complejo y que es a donde apunta los derechos culturales, ¿no? Y ya con eso es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esto, imaginamos esto, pero ustedes ¿en qué están? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos apoyarnos en algo? Y sabemos que las plataformas del arte, esos recursos, las cajas de resonancia que puede llegar a tener un evento artístico, pues me parece que es un recurso importante para esas organizaciones y para esas personas, y que si aparecen allí y si lo que hacen y lo que son o alguna de sus banderas de lucha pasan por ahí y emplean esa caja de resonancia social, pues está muy bien. A lo que voy es que nos encontramos entonces en la producción colectiva de los recursos comunes urbanos, los comunes, los famosos de commons, es eso no es ni privado ni público, oscila permanentemente, no es de una sola persona. Pero tampoco son públicos, no son de todos, sino porque no son del Estado, sino hacen parte, tienen elementos del Estado, pero tienen parte, está en manos de los ciudadanos, de particulares, con intereses distintos, de instituciones que son privadas, ¿no? Entonces creo que eso apunta a esa constitución de los comunes. Bueno, gracias. Tal vez un comentario final. Sí. Bueno, creo que ha sido una jornada enriquecedora. Le doy muchas gracias a Fernando por estar acá. Yo tenía un par de comentarios, pero ya se está haciendo un poco extensa la reunión, entonces le agradezco mucho a Fernando por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes.